Muy bien, niños, buenas tardes, buenos días. En esta oportunidad vamos entonces a tener la clase de personal social. En estos momentos vamos a hablar sobre los deberes y también vamos a hablar sobre los derechos. Pero ¿de quiénes? Vamos a hablar los deberes y los derechos de los niños. Aquí está, de los niños. Vamos a ver cuáles son los derechos que tienen los niños y cuáles son sus deberes que deben de tener los niños, es decir, sus obligaciones. Un derecho es ese beneficio que tiene un ser humano al nacer. Automáticamente, no importa el lugar donde hayamos nacido, automáticamente tenemos los derechos humanos por el simple hecho de ser un ser humano. Tenemos derecho a la salud, a la educación, a un nombre, a una vivienda y muchos otros derechos más. Pero así como también tenemos esos beneficios por ser un ser humano, también tenemos unas obligaciones. En este caso serían los deberes. Es decir, como seres humanos tenemos beneficios, pero también tenemos unas obligaciones que cumplir en el hogar, en la escuela y en la sociedad. Esas obligaciones se ven reflejadas en las conductas que nosotros realizamos o en el comportamiento que nosotros hacemos en la casa, en la escuela y en la sociedad. Por ejemplo, el deber de un niño en su casa es obedecer a sus papás. El deber de un niño en la sociedad es respetar al adulto. El deber de un niño en la escuela es estudiar y ser un niño excelente en la escuela. ¿De acuerdo? Entonces, en esta oportunidad vamos a ver cuáles son los derechos y los deberes que tienen los niños por el simple hecho de ser niños. Vamos a ver este video junto conmigo. Derechos y deberes. Hola Willy. ¿Estás haciendo la tarea de sociales que nos dejaron? Hola, Pipe. Claro que sí. Estoy consultando sobre los derechos y deberes, aunque no entiendo muy bien. ¿Quieres ayudarme a consultar? Claro que sí. Miremos este libro sobre derechos y deberes. Aquí dice que los derechos de las personas son libertades individuales o sociales, que son garantizados por la ley de cada país. Eso quiere decir que, las personas tienen derechos dependiendo del país en el que se encuentren. Por ejemplo, nuestros derechos como niños son los siguientes. Derecho a la vida. Derecho a la salud. Derecho a una identidad. A disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. A recibir atención y cuidados especiales cuando el niño sufre algún impedimento físico, mental o social. Al amor y a la familia. A la educación. A ser los primeros en recibir atención en situaciones de emergencia. Al buen trato. A la protección contra todo tipo de discriminación y a la educación en la tolerancia frente a las diferencias. Existen muchas entidades que protegen nuestros derechos. Entre ellas están la familia, quien es la primera organización que debe garantizar los derechos de los niños. También están la escuela, los centros de salud, la policía, la comunidad y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El libro también dice que los deberes son las normas que controlan nuestra convivencia en la sociedad. Miremos un ejemplo de un deber. Respetar los derechos de los demás. Hay muchos más deberes, como por ejemplo,
Respetar y cuidar el ambiente. Respetar las normas presentes en la sociedad. Tener buena conducta en la escuela y en la casa. Respetar las opiniones y costumbres de los demás. Hablar con la verdad y cumplir lo que se promete. Respetarse a uno mismo. Esperamos que hayas aprendido los significados de deberes y derechos. Nos vemos en otra oportunidad. Muy bien, niños, hemos podido observar algunos derechos y algunos deberes que tienen los niños. El derecho principal es el derecho a la vida. Entonces, como niños tenemos derecho a tener vida, ¿de acuerdo? Y en el mundo existe una ley internacional que vela por que estos derechos de los niños se cumplan en la familia, en la sociedad, en la escuela y en todo lugar. Y es la Convención de los Derechos del Niño. Esta de acá es la Convención de los Derechos del Niño. Esta convención o esta ley internacional es la que se encarga de que tú tengas el derecho a la vida, tengas el derecho a una identidad, es decir, al DNI. Por eso tú tienes un DNI amarillo, ese es tu derecho a la identidad. Tengas el derecho a una familia, por eso tú estás ahorita en una casa con una familia, porque tienes derecho a un techo, tienes derecho a una alimentación, es decir, estás comiendo ahorita en el almuerzo o más tarde en la cena. Tienes derecho a recrearte, aún que estás en esta cuarentena. Tú juegas en la casa, juegas con tu papá, haces deporte con tu mamá, porque tienes derecho a la recreación, al buen trato, tienes derecho a la salud. Ahorita si te enfermas de cualquier enfermedad, si te caes, te raspas, si te caes o sufres algún golpe o te enfermas de alguna fiebre o alguna gripa o un dolor de estómago, tienes derecho a ir a una posta médica y que te atiendan de manera primordial, es decir, de manera urgente. Entonces tienes muchos derechos y esta Convención de los Derechos del Niño es la que se encarga de que se cumplan, de que tu papá cumpla, de que tu mamá cumpla, de que el policía cumpla, de que la enfermera cumpla, de que el profesor cumpla con esos derechos que tú tienes por el simple hecho de ser un ser humano. Además, esta convención se encarga de que en todos los países los niños tengan los mismos derechos. No importa si eres blanco, no importa si eres negro, no importa si eres indígena, no importa si eres de Orcopampa o de Arequipa, no importa si eres de cualquier país, esta convención se encarga de que en todos los países, de acuerdo a la constitución política de cada país, puedan cumplirse todos los derechos de los niños. ¿Cuáles son los derechos de los niños? Esa ley que te he mencionado ahorita, que es la Declaración de los Derechos de los Niños, esa ley fue aprobada. En esa ley están todos los derechos de los niños, todos. ¿Y cuándo fue aprobada? El 20 de noviembre de 1959. ¿En dónde, profesor? En una asamblea general de las Naciones Unidas. Eso fue por allá en Europa. Entonces, el 20 de noviembre del 1959, exactamente hace aproximadamente 1959, hace aproximadamente 61 años, o sea, 61 años tiene la Declaración de los Derechos de los Niños, porque antes no, los niños no tenían derecho, los niños eran maltratados, los niños no tenían educación, los niños eran rechazados, marginados, los niños no tenían una familia, no tenían derecho a la salud, eran muy vulnerados. Entonces hace 61 años se dijo, todos, adultos,
ancianos, niños, adolescentes, todos tienen derechos, pero en especial los niños. Y por eso se dio la Declaración Universal de los Derechos de Humanos y también la Declaración de los Derechos de los Niños. Tienes derecho a una familia, derecho a una identidad. Eres peruano, yo soy colombiano. Tienes derecho a la recreación, a tener amigos, al libre juego. Tienes derecho a la educación. Tienes derecho, ¿verdad? Tienes derecho al respeto hacia los demás. Tienes derecho a la protección. Tienes derecho a la salud. Entonces, tienes derecho también a la alimentación, que es también muy importante y sobre todo a la vida. Entonces, tienes bastantes derechos que en estos momentos tú estás disfrutando en casa, estudiando con tu familia y sobre todo disfrutando de la familia. Pero así como tienes derechos, esos beneficios, esa ley que te dan esos beneficios a ti por ser un ser humano, por ser niño, también tienes deberes. Y los deberes se traducen o significan obligaciones, es decir, tienes que realizar algunas acciones dentro de una sociedad, en este caso en Orcopampa. Tú tienes ahorita el deber de quedarte en casa, porque la ley ha dicho de que ninguno salga de casa. Eso es un deber que tú tienes que se deben de cumplir. Los deberes se cumplen. Si por ejemplo mamá dice no hay televisión, ese deber se debe de cumplir. Esas obligaciones se deben de cumplir. Porque mamá te da el derecho, te da la comida, te da la ropa, te da el techo, te da la educación y tú recibes eso gratis. La mamita no te cobra, pero tú tienes la obligación, la responsabilidad y el deber de agradecer, de responder con la obediencia y el respeto. Entonces tienes tú esa oportunidad, ese deber, esa obligación de respetar y de portarte muy bien en la casa, escuela y sobre todo en el parque y a cualquier lugar donde vayas en la sociedad. ¿Listo? Muy bien. Ahora, si padeces alguna vulneración, o es decir, te golpean, es decir, no te dan comida, es decir, tienes mucho frío y no hay dónde vivir, eh, te obligan a trabajar, no te dan cariño, no te dan amor, te maltrata, te hacen bullying, tú tienes algunas entidades que te protegen esos derechos. La primera lo hemos visto en el video, que es la familia. La segunda, los puestos de policía. La tercera, los puestos de salud o la posta. La cuarta, la misma sociedad te tiene que proteger de eso, de que no se cumplan tus derechos. Y por último, la DEMUNA. La DEMUNA es la encargada de que tus derechos como niño se cumplan. Es la que te protege. Pero siempre tienes que tener en cuenta que en casa se te deben de respetar tus derechos. Te tienen que dar comidita, tienen que dar alimentación, vivienda, una identidad, la vida, el cuidado, la salud, la recreación y la educación, ¿de acuerdo? Pero hay una entidad del gobierno que es la de MUNA, la que se encarga a proteger tus derechos en tu familia, en la sociedad, en la escuela y en cualquier lugar. Si sufres de alguno de esos maltratos, de algunos golpes, que tienes hambre o alguna explotación, que te pongan a trabajar o que no te traten bien en la escuela, tú debes de decirle a tu profesor o a tu mamita lo que está pasando, lo que estás pasando. Si hay un adulto que te está tocando indebidamente, si hay un niño que te está maltratando, si hay un compañero que no te respeta, si ves en la calle a algún adulto que te quiere ofrecer algún dulce, que lo acompañes, todo eso tienes que decirlo a tu mamita o a tu profesor para que ellos puedan ir a defender tus derechos.
para que tú tengas una protección en la sociedad, en la escuela y en la casa. ¿De acuerdo? Y de ahí vamos después a la demuna. Si es muy grave, vamos a la demuna. Pero si lo podemos solucionar en la escuela, por ejemplo, un niño te golpea, te maltrata, lo podemos solucionar en la escuela. Si en la casa peleas con tu hermanito, lo puedes solucionar en la escuela, en la casa, con tu mamita. Pero si es muy grave, entonces vamos a la demuna para que podamos solucionarlo. ¿Listo? Muy bien, niños. Entonces, los deberes son las obligaciones que tú tienes en tu casa, en la escuela y en la sociedad. Debes respetar las normas. Por ejemplo, ahorita la cuarentena no se sale, eso hay que respetar, es un deber. En tu casa tienes que respetar los horarios de mamá. Tienes que comerte la comida que mamá te da. Y en la escuela tienes que respetar a tus compañeritos y sobre todo respetar a tu profesor y obedecer a lo que él dice. Entonces, en estos momentos queda claro los deberes. Ahora los derechos son aquellos beneficios que te otorga la ley por el simple hecho de ser peruano, de ser un ciudadano, de ser un ser humano. Tienes derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a una familia, a una identidad, a la recreación, a la protección. ¿De acuerdo? Y esos derechos los protege la familia primeramente, la sociedad, la escuela, la policía, centros de salud y en este caso la DEMUNA. Entonces, niños, vamos a realizar una pequeña actividad en casa. ¿Cuál es la actividad, profesor? La actividad consiste que con la ayuda de tu mamá y de tu papá vas a responder en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Listo? ¿Cuáles son? Primera pregunta. ¿Por qué es importante que un niño tenga derechos? ¿Por qué es importante que un niño tenga derechos? Le preguntas a tu mamita o a tu papito o a cualquier otra persona que viva en tu casa, sea tío o abuelito, le preguntas, ¿por qué es importante que yo tenga derechos? Número 2. ¿Quiénes se encargan de hacer cumplir los derechos? Ya te lo he mencionado en el video, te lo he dicho yo también. Recuerda la familia, la sociedad, la policía, centros de salud y sobre todo la DEMUNA. Y después vas a escribir una lista de 5 deberes que tienes como niño. Recuerda que debe ser diferente a los que trabajaste en clase. ¿Listo? 5 deberes como niños. Y aparte, vas a elegir un derecho. Hay muchos derechos, te lo voy a repetir, derecho a la vida, derecho a la familia, derecho a la recreación, derecho a la alimentación, derecho a la identidad, derecho a la salud, derecho a la protección. Vas a elegir uno, el que tú más quieras, y vas a realizarme una pequeña exposición de un minutito sobre ese derecho que has elegido. Realizas en una cartulina de 1/8, escribes tu derecho y un pequeño dibujo de ese derecho. Y haces una pequeña explicación del derecho a la vida o el derecho a la salud, cualquier explicación con la ayuda de mamita. ¿Listo? Recuerda levantar la voz, recuerda tener algo en la mano y recuerda tener bien claro qué vas a explicar, qué vas a hablar, qué vas a exponer. Repito, las tareas. Primera tarea, responder las preguntas. 2 preguntitas tienes con la ayuda de mamá y de papá. Segunda tarea, escribes por lo menos 5 deberes en tu cuadernito que tú tienes como niño. Y número 3, realizar una pequeña exposición, no más de un minuto, no más de un minutito sobre un derecho que tú más quieras, que te guste más. Tienes muchos derechos, pero solo eliges uno. ¿De acuerdo? Muy bien, niños. Que Dios te bendiga grandemente. Un abrazo, un beso y recuerda cuidarte en esta cuarentena. Nos vemos entonces en la próxima clase, en el día de mañana, con arte y cultura y con comunicación. Chao, nos vemos.